Pues vamos a pasar un poco al otro extremo, digamos, a eso que no es fácil de definir y mucho menos de provocar, pero que es un factor esencial en cualquier proyecto, la creatividad. Pero para ello tenemos con nosotros a Juan Pastor Bustamante, madrileño, experto en creatividad, industria creativa e innovación. Ya lo tenemos aquí, ya está con nosotros en cámara. Hola, encantado. Bienvenido. Él es licenciado en Ciencias de la Educación y amplió sus estudios en la Queen's University de Belfast, en Reino Unido. Y a lo largo de su trayectoria, pues ha ocupado puestos directivos en la administración pública, en la empresa privada y en fundaciones, y actualmente trabaja como consultor. Desde hace más de 15 años imparte cursos y dirige programas de creación y consolidación de empresas en instituciones como la Escuela de Organización Industrial, la EOI, o la Universidad Autónoma de Madrid. Su experiencia internacional es amplia, ha colaborado con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Perú y distintas universidades de Latinoamérica. También ha trabajado como consultor para empresas de renombre como Iberdrola, Renfe, Toyota, Santillana o Microsoft, entre otras muchas. Las organizaciones que ha dirigido han recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Ricardo Marín, el Premio Actualidad Económica o una mención especial en el Design Magnet Europe Award, además de que forma parte de los 100 expertos en industria creativa de la Fundación Cotec para la innovación. También ha escrito libros como Creatividad e Innovación, factores clave para la gestión e internacionalización, y Vitamina creativa para mentes inquietas. Les dejo con ustedes a Juan Pastor Bustamante y les recordamos que sus preguntas son muy importantes, así que no duden en dejarlas a través de nuestro chat. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer y un honor colaborar una vez más con FIDE Caja Canarias, que llevo colaborando desde hace mucho tiempo en distintas iniciativas y poder estar con todos ustedes hablando de mi pasión, que es la creatividad, y que espero que a partir de esta conferencia pues también sea la creatividad para muchos y para muchas. Entonces, sin más, bueno, y también de la Universidad de Laguna, donde tengo buenos amigos y que fue una de las primeras universidades en España que también impulsaron el tema de creatividad con un doctorado ya hace tiempo que desafortunadamente ya no existe, pero un doctorado en creatividad. Entonces, sin más, voy a la presentación. ¿Se ve la presentación? Si alguien me puede dar feedback, que se ve. Se ve, ya la vemos. Muy bien. Pues lo que quiero hablar es sobre técnicas de creatividad para estudiar, trabajar, emprender y para la vida. O sea, es como un antibiótico de alto espectro. La creatividad es un regalo que tenemos todos y todas, pero que desafortunadamente en la escuela y en la universidad no se trabaja suficiente, pero a la hora de trabajarlo da un gran valor diferencial. Por lo tanto, yo os animo que después de esta sesión, de esta conferencia, que es breve, que sea un tema que os quedéis con él y que sepáis que se puede desarrollar. Si alguien dice, oye, esto de la creatividad, ¿cómo lo podemos definir? Pues la creatividad es una capacidad importante, esto titular, es una capacidad que todos y todas tenemos, eso sí, en distinto potencial o en distinta medida en función de lo que la desarrollemos, y para eso os voy a hablar de técnicas de creatividad, y es muy importante porque aporta novedad y aporta valor, ¿no? Dos elementos que no solo Canarias, sino realmente a la hora de que un proyecto, una empresa, un emprendimiento sea sostenible en el tiempo, pues son fundamentales. Si no somos capaces de aportar algo nuevo al mercado en cualquier dimensión o generar valor, y aquí importante, no solo hablamos de valor económico, también hablamos de valor social o valor medioambiental, ¿no? Hace un año, casi justo, estuve en una experiencia ahí con FIDE Caja Canarias haciendo un hackathon con jóvenes de formación profesional, que no sé si alguno o alguna estará escuchando, justamente para ver ideas, iniciativas de valor medioambiental
relacionadas con el turismo, ¿vale? Por lo tanto, no solo nos quedemos en el valor económico, sino nuestras ideas, nuestra creatividad puede tener valor social o valor medioambiental, ¿vale? Entonces, repito, nadie tiene la excusa, no, es que yo no tengo creatividad, puedes tener más o menos en función de la que desarrolles, pero todos tenemos esa capacidad creativa. Un elemento importante, yo trabajo con muchos emprendedores y emprendedoras, es que la idea es importante, pero la ejecución es determinante, ¿vale? Entonces, para esto también nos valen las técnicas de creatividad. A todas y a todos se nos pueden ocurrir muchas ideas, pero con las técnicas de creatividad lo que vamos a hacer es generar ideas, elegir las ideas mejores para implementar y luego centrarnos en cuál se puede implementar con los mejores resultados, ¿vale? Por lo tanto, todos tenemos ideas. Hay una teoría que os dejo así como anécdota, que es los lugares donde más generamos ideas, que seguro que los digo y a todo el mundo les viene, pues en los medios de transporte, en el baño o en la cama, ¿no? Entonces, se nos pueden ocurrir muchas ideas, pero de lo que se trata es ejecutar bien las ideas y eso es lo que marca la diferencia. Y para eso sí que me gustaría que os quedéis con que tenemos que hacer un proceso, ¿vale? Y en ese proceso, pues necesitamos la creatividad. Yo me encuentro con muchos emprendedores y gente que trabaja conmigo, gente en prácticas, etcétera, que tiene una idea y enseguida la quiere implementar. Entonces, para que tenga más éxito, yo lo primero es aterrizar la idea. Entonces, no sé si habéis oído hablar del mapa de empatía, del Business Model Canvas, de distintas herramientas. Es decir, os recomiendo ir a algún programa de emprendimiento, ya sea que vais a emprender o incluso como trabajadores, ¿vale? Que estáis buscando trabajo para adquirir todas estas herramientas para diseñar modelos de negocio a través de vuestra creatividad que sean innovadores. Y lo mismo, como se acerca la hora de la comida, no quiero aquí daros mucha hambre, lo mismo que a la hora de hacer la comida, pues probamos un poquito. Cuando vamos a emprender o cuando vamos a desarrollar una idea, también como empleados, pues tenemos que hacerla una prueba en pequeñito, ¿vale? Porque me encuentro a mucha gente que tiene la idea, se pone a desarrollarla y en ese proceso, pues a lo mejor invierte dinero e invierte ilusión seguro, invierte ganas y en ese desarrollo, si no ha hecho un prototipo antes, pues lo más seguro que a lo mejor no funcione la idea, viene la desesperación, viene la baja autoestima, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, de la idea tenemos que diseñar esa idea. Repito, ya seamos emprendedores o ya seamos empleados o estudiantes, y luego hacer un prototipo de esa idea, ¿vale? Entonces, quedaros un poco con ese concepto. Importantísimo. Muchas y muchos de los alumnos con los que me encuentro les da vergüenza decir sus ideas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fallar. A fallar, a que nuestras ideas no gusten, a que no sean reconocidas, a que se genere, que la gente se ría de nuestras ideas, pero es fundamental generar ideas para encontrar buenas ideas. Lo que os quiero decir es que las técnicas de creatividad lo que nos van a permitir es ayudarnos a crear muchas ideas para elegir la mejor idea. Entonces, si no comunicamos las ideas, pues difícilmente iremos teniendo confianza, ¿vale? Y de lo que se trata es hacer ideas. Por ejemplo, estoy mentorizando a un emprendedor que tiene una empresa de eventos, ¿vale? Que tiene una empresa de eventos que factura 1 millón de euros y tiene 11 trabajadores, que empezó en la universidad con una asociación con unos amigos en donde pues hacían sus pequeños eventos relacionados con el arte y la cultura y poco a poco haciendo esos eventos pues fue aprendiendo y cuando decidió
aunque no estudió la carrera universitaria, nada relacionado con las artes escénicas y los eventos, que es a lo que se dedica, pues cuando decidió si trabajaba en lo que había estudiado o en su pasión, fue su pasión. Entonces, toda esa experiencia de hacer mini proyectos o pequeños proyectos con otra gente le ayudó a dar confianza para dar el paso, ¿vale? Por lo tanto, invitaros a hacer distintos proyectos que sean realidad, ¿vale? Con amigos, con conocidos, en asociaciones, en lo que fuera, ¿vale? Pero si solo estamos esperando a que nos venga la mejor idea, pues es muy difícil que esa idea que nos venga siempre sea la mejor y triunfemos, sino a través del entrenamiento, a través de la práctica, vienen las buenas ideas. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener lo que yo llamo dominio personal. Es decir, vamos a confiar en que nuestras ideas van a ser creativas e innovadoras. Vamos a forrarnos, ¿no? Vamos a ser millonarios. Pues a lo mejor no, o no tiene por qué, ¿vale? Porque cada vez me encuentro, y mucha gente de vuestra edad, que lo que busca es, más que tener una empresa en la que ganar mucho dinero, pues ganar el dinero suficiente para luego disfrutar de la vida, para viajar, para tener otras actividades de ocio. Pero una cosa o la otra, necesitamos tener dominio personal sobre vuestra creatividad, ¿vale? Entonces, importante, ¿cómo consigo ese dominio? A través de la práctica, ¿vale? A través de hacer. Y alguien me dirá, oye, Juan, ¿y esto qué me ha gustado? ¿Qué me ha gustado esto de la creatividad que nos estás contando? Y que me voy a poner a practicarlo. ¿Vale? Pues lo mismo que vais a un gimnasio y trabajáis, pues los brazos, las piernas, las abdominales, ¿vale? La resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Para desarrollar vuestra creatividad, trabajamos sobre principalmente estas 4 variables. La primera, fluidez. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es no ponernos a implementar la primera idea que nos viene a la cabeza, ¿vale? Y por eso nos sirven las técnicas de creatividad que os voy a hablar ahora para generar fluidez, para que como mínimo cuando nos planteamos un reto creativo generemos 10, 15, 20 ideas, ¿vale? Entonces, si no lo hacemos con técnicas de creatividad, pues a lo mejor generamos 3 ideas y la tercera nos parece que es buena y nos quedamos ahí, ¿vale? Las técnicas de creatividad nos ayudan a generar más ideas. Flexibilidad. Como os decía al principio de la presentación, yo puedo ser creativa y creativo en cualquier dimensión de mi vida, ¿vale? En los estudios, en el trabajo, en el tiempo de ocio. Entonces, muchas veces, y yo me he encontrado a mucha gente y mucha gente en Canarias, que a lo mejor de su ocio, de sus aficiones, consigue desarrollar su negocio, ¿vale? Entonces, si yo solo pienso que tengo que ser creativo en lo que he estudiado o en lo que trabajo, me estoy perdiendo muchas oportunidades del desarrollo de la creatividad, ¿vale? Entonces, en un curso en Canarias, pues conocí a un alumno que era profesor, bueno, primero había hecho voleibol y luego era entrenador de voleibol, ¿no? Y él me reconocía como todo eso de liderar equipos, organizar equipos, el perder, el ganar, todo eso le ayudaba mucho a esa iniciativa emprendedora, ¿vale? Entonces, importante ser flexibles para aplicar la creatividad en todas las dimensiones de la vida. Originalidad. Tenemos que buscar cosas que sean originales, que llamen la atención como mínimo, ¿vale? Como mínimo en nuestra isla, como mínimo en Canarias. Entonces es importante, o podemos empezar por nuestro instituto, nuestra universidad, pero sí que es importante ponernos como objetivo la originalidad, ¿vale? La originalidad, el hacer cosas que llaman la atención, porque si veis las redes sociales, los medios de comunicación, ¿vale? Cualquier ámbito, aquellas personas que hacen cosas originales
diferentes, únicas, singulares, llaman más la atención, ¿vale? Y para ser originales, pues también nos tenemos que entrenar, ¿vale? Y fundamentalmente podemos entrenar la transgresión, es decir, hacer proyectos e iniciativas que sean arriesgadas, ¿vale? Yo, como os he comentado, he trabajado, he tenido la suerte de trabajar mucho en Canarias, entonces, por ejemplo, he mentorizado a una productora audiovisual, como os han hablado en la anterior conferencia sobre el tema de la producción audiovisual, que Canarias está siendo una referencia a nivel internacional, pues Machango, Machango Studios fue un alumno mío hace muchísimos años que ya ha generado su propia largometraje. Entonces, al final, cuando uno empieza, pues dice, pues oye, voy a hacer cosas que funcionen, pero hay que plantearse transgredir y hacer cosas que trasciendan, ¿no? Que sean innovadoras, trascendentes. Entonces, oye, ¿y por qué no puedo hacer una película? Pues a lo mejor tengo que empezar haciendo cortos, tengo que hacer distintas producciones audiovisuales, pero buscar cosas que se salgan de lo que pensamos a priori que tenemos que hacer o que van a triunfar, ¿vale? De las personas que me estáis escuchando, hay distintos perfiles creativos, ¿vale? Esto para, esto, esto para este fin de semana, para establecer conversaciones en las discotecas, en los bares, os va a ayudar mucho, ya veréis. Va a haber personas de las que me estáis escuchando que son perfil aire, es decir, personas que generan muchas ideas, que les gusta estar generando ideas. Entonces, estas personas son muy creativas, pero a lo mejor les cuesta lo que hablábamos antes, implementar las ideas. Hay otras personas que son lo que denominamos personas agua, ¿vale? Personas que dudan. Alguien dirá, pues eso es negativo para la creatividad. Pues no es negativo, porque hay personas muy creativas que dicen, venga, vamos a implementar la idea, pero se necesita, ¿vale? Se necesita de personas que vean cómo mejorar la idea, ¿vale? Importantísimo, luego lo vamos a ver. La creatividad tiene que ser en un momento distinto a la evaluación, porque un error que cometemos desde nuestra vida familiar y nuestra vida educativa y empresarial es que cuando alguien dice una idea enseguida la estamos evaluando o machacando, ¿vale? Entonces, hay personas que son buenas, que esa duda puede ayudar a mejorar las ideas. Otras personas que llamamos tierra son buenas desarrollando las ideas, ¿vale? Entonces, a lo mejor no son muy creativas, pero son fundamentales para que esas ideas se pongan en marcha. Y hay otras personas, y esto lo veo yo en los hackatones, en las sesiones de creatividad, que son muy buenas vendiendo las ideas, comunicando las ideas. Todas y todos tenéis un poquito de esto, de generadores de ideas, de evaluadores de ideas, de desarrollo de ideas y de venta de las ideas. Pero es muy probable que en alguno de estos ámbitos funcionéis mejor. ¿De qué se trata? Pues la creatividad en equipo. Hay un dicho que me imagino que sabéis, que uno cuando va solo va más rápido, pero cuando va en equipo va más, llega más lejos, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo hacer proyectos creativos en equipo, ¿vale? Y ese equipo, pues lo ideal es que sean de perfiles complementarios. Genial. Reglas básicas para trabajar la creatividad cuando nosotros lo hacemos solos o solas o con otros. Primero, si generamos ideas, no estamos criticando las ideas, ¿vale? Tiene que ser en momentos distintos. Segundo, ya lo hemos dicho, hay que buscar la cantidad. Por favor, cuando aplicamos técnicas de creatividad no nos quedamos con 3 ideas o 5 ideas, como mínimo 10, 15 ideas para luego seleccionar los mejores. Y luego es fundamental, cuando trabajamos en grupo, un clima de respeto a las ideas de todo el mundo, de apertura mental y de confianza en que van a salir ideas positivas. Vamos
En estos 4 minutos que me quedan no os voy a explicar en detalle las técnicas de creatividad, pero lo que quiero es que os quedéis con los nombres para luego profundizar en ellas. Bien, una técnica que seguro que todos habéis oído hablar, ¿vale? Aunque luego la gente no la sabe desarrollar, pero bueno, el nombre, vamos a hacer un brainstorming, ¿vale? Y en algunos casos yo me he encontrado, bájate al supermercado, cómprate un litro de cerveza que vamos a hacer un brainstorming. Pues entonces, eso que no dominan mucho la técnica del brainstorming. Para el brainstorming, el elemento importante es que la gente dice las ideas en alto, ¿vale? Es una tormenta cerebral, ahí sería la traducción. Las ideas en alto. Y diciendo las ideas en alto, a nosotros nos estimulan nuevas ideas, ¿vale? Por lo tanto, brainstorming, primera técnica que nos tenemos que apuntar para explorar un poquito después, ¿vale? Entonces, consiste en la producción del mayor número de ideas, cuanto más originales mejor y en el menor tiempo posible. Pero hay investigaciones que han demostrado que hay gente que es más tímida a la hora de decir las ideas en alto y que se le da mejor escribir las ideas. Pues para esas personas hay otra técnica de creatividad que se llama el brainwriting, ¿vale? Es utilizar nuestro cerebro para escribir las ideas. Entonces, es una forma eficaz para recolectar ideas, porque a veces si decimos muchas ideas y no las escribimos, se nos olvidan, pues el brainwriting es bueno para escribir las ideas, para resolver un problema, desarrollar un proyecto. Yo cuando trabajo con emprendedores y emprendedoras, les insisto, porque a la gente ahora le cuesta mucho escribir, les insisto, escribir las ideas, porque a lo mejor me emociono con una idea, pero luego esa idea no funciona, ¿vale? Entonces, escribe las ideas, ten un poco un diario de emprendedor, yo tengo una agenda, pero puede ser con el móvil donde genero y escribo las ideas. ¿Bien? Luego, otra técnica, nos apuntamos las técnicas para luego explorar, hay vídeos en YouTube, hay mucha más información, que se llama Los 6 sombreros para pensar, que es de un investigador que se llama Edward de Bono. Entonces, permite analizar un problema desde 6 perspectivas distintas. Entonces, si yo soy una persona muy optimista, ¿vale? Y me pongo siempre el sombrero amarillo, pues con esta técnica me permite pasar por distintos sombreros. El sombrero azul para tener una visión de conjunto, ¿vale? Entonces, o yo me pongo el sombrero azul, digo, venga, voy a reflexionar con el sombrero azul, ¿vale? O el sombrero verde, que es de generador de ideas. El sombrero rojo, que es, a ver, intuitivamente o emocionalmente, creo que esto puede funcionar, pero luego digo, voy a ponerme el sombrero negro y voy a analizar las partes más negativas o las debilidades de mi idea, ¿vale? Entonces, es una técnica muy interesante para no quedarse solo pensando, wow, es que este es el positivo, es que este es el negativo, sino cada uno pasar por los distintos sombreros. Bien, los mapas mentales súper valiosos, ¿vale? Los mapas mentales súper valiosos para buscar trabajo, para buscar posibilidades, ¿vale? Es una técnica que nos permite expresar de forma irradiante, de búsqueda de posibilidades, el pensamiento. Súper útil para estudiar, para muchas cosas, ¿vale? Entonces, mapas mentales, mind map. Y ya voy acabando. Después de generar ideas, las tenemos que evaluar. Mi herramienta favorita es esta, se llama COC de Box, ¿vale? Entonces, genero muchas ideas y luego las tengo que ordenar. Las ideas azules, ¿qué son? Pues ideas que se le podría ocurrir a todo el mundo, ¿vale? Que son fáciles de implementar. Por lo que tengo que buscar son ideas rojas, ¿vale? Ideas innovadoras que cuando las cuento a la gente puede decir wow, ¿vale? Son ideas excitantes, pero ojo que se puede implementar. También hay ideas que llamamos amarillas, que son ideas alucinantes, pero a lo mejor ni tengo la pasta, ni tengo el dinero, ni tengo los recursos para organizarlo, ¿vale? Por lo tanto, genero ideas con una o varias técnicas de creatividad y luego las organizo, ¿vale? No es me gusta o no me gusta, sino aquí veis unos criterios que os pueden ayudar. Y ya, para acabar,
¿Cuál es el secreto de esto? Pues como me dijo un profe, práctica, 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 ¿vale? Dedicarle tiempo a practicar la creatividad. Entonces hay recursos, hay páginas, hay web, en internet hay mucha información, pero practicar con las técnicas. Sin más, muchísimas gracias y espero que aunque ha sido intenso, os enganchéis con el concepto de creatividad y lo incorporéis porque es una competencia clave no solo para vuestro desarrollo como estudiantes, sino como emprendedores. Y con la inteligencia artificial, mucho más. Muchísimas gracias. No te oigo. Ahora. Te decía que gracias a ti, Juan, todavía no nos ha entrado ninguna pregunta. Vamos a darle un poquito de margen a la gente. Nuevamente les animamos a que nos dejen por el chat alguna sugerencia, alguna pregunta y aprovechen tu presencia con nosotros hoy aquí. Yo te voy a preguntar algo que se me ha ocurrido mientras te escuchaba. Siendo nuestro público mayoritariamente jóvenes, estudiantes, ¿qué les aconsejarías para que se expusieran a un chute directo de creatividad? En algún momento nombraste los hackatones, no sé, ese tipo de experiencias, ¿cómo lo valoras? Vamos, yo diría que todo el mundo tiene que vivir la experiencia del hackathon, ¿vale? Es una experiencia intensa, pero es una forma de vivir todo el proceso y no vivirlo solo, sino vivirlo acompañado. Otra opción es hacer proyectos. Es lo que os ponía antes como ejemplo de ese alumno que empezó en la universidad en una asociación haciendo proyectos con sus compañeros y luego poco a poco fue haciendo proyectos más grandes, vio que funcionaban y al final pues decidió justamente de esa afición montar su empresa. Yo mismo en la universidad creé una asociación con mis compañeros, donde hacíamos distintas iniciativas y uno de los ámbitos que trabajábamos era la creatividad, porque era algo que nos llamaba la atención a muchos y al final de todos yo he sido el que he dicho, oye, ¿por qué no puedo vivir de la creatividad? Pero sin esos años en la universidad de hacer distintas iniciativas, distintas actividades relacionadas con el tema de la creatividad, pues no hubiera tenido, por así decirlo, la fuerza suficiente para decir, oye, me quiero dedicar a esto. Y pues afortunadamente toda mi vida profesional me he dedicado a ayudar a otros a desarrollar la creatividad. Por aquí ya nos han dejado una pregunta. Nos dicen, buenas, a mí me gustaría preguntar si la inteligencia artificial generativa ha afectado al proceso creativo humano y si es así, ¿a peor o a mejor? Y continúa la compañera comentando, ¿cualquiera puede tener ideas hoy en día? Vale, respecto a la primera, y yo en todos los cursos que estoy dirigiendo ahora incorporo la asignatura, la materia de inteligencia artificial, ¿vale? No es sustitutiva la inteligencia artificial, sino es una herramienta. Yo querría trasladar esta idea. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta y un poco, pues para lo que os comentaba antes de generar ideas, diseñar y prototipar, pues puede ser una herramienta súper útil, ¿vale? Sin duda, pues estamos viviendo en los momentos de ebullición de esa herramienta, ¿no? En donde, pues, hay muchos alumnos que tengo que son diseñadores, pues dicen, oye, pues he perdido clientes porque la institución tal o el ayuntamiento tal dicen que hacen el cartel con IA generativa, ¿vale? Pues bueno, al final el resultado se ve la diferencia. Entonces, que se utilice como herramienta me parece estupendo. Que se utilice como sustituto, pues al final se ve que por ahora, ¿vale? No sé en un futuro, pero por ahora la creatividad humana tiene un valor diferencial, ¿no? Y luego la segunda pregunta, perdona, que no se me Nos ha olvidado. preguntaba, ¿cualquiera puede tener ideas hoy en día? Supongo que relacionado con esto que nos introducía de la Claro, inteligencia artificial. efectivamente, lo que comentaba al principio, cualquiera puede tener ideas, pero si no trabaja esta competencia de creatividad, es muy poco probable que esas ideas
sean innovadoras o sean creativas mucho tiempo, ¿vale? Nadie puede vivir profesionalmente desde el punto de vista emprendedor de una idea, sino que tiene que vivir de generar muchas ideas. Entonces, ideas tiene un montón y por eso, pues también con los emprendedores que trabajo, yo le digo, si ideas tenemos todos, pero como os decía, la clave es en implementar esas ideas, ¿vale? Y la clave es darse cuenta que tenemos un regalo y que tenemos un tesoro, que es esa capacidad que desafortunadamente no se trabaja suficiente en el sistema educativo, pero que en la actualidad va a darte un valor diferencial, ya seas empleado o ya seas emprendedor, porque es muy probable que si algo se puede digitalizar o sustituir por la inteligencia artificial, va a serlo. Pero a día de hoy, pues buscamos también esa inteligencia humana y esa creatividad humana que aporta ese valor diferencial. Juan, una pregunta también que me surge. Está ese concepto del intraemprendimiento, ¿no? De sugerir nuevos proyectos dentro de las empresas, de las organizaciones en las que estamos trabajando. ¿Tú dirías que hoy por hoy la cultura de la creatividad dentro de las organizaciones ha mejorado? ¿Hay espacios, hay motivación para que los trabajadores dentro de las empresas y las organizaciones desarrollen esa creatividad? Sin duda, vamos, yo empecé en 1998 y no voy a decir que era un panorama desolador, pero vamos, que he hecho la travesía del desierto varias veces. Ahora, pues afortunadamente te encuentras muchas empresas, vamos, de hecho, hace poco he trabajado para un club de fútbol de los más importantes de España, justamente para ese intraemprendimiento, ¿vale? Para que los trabajadores generen ideas que luego ellos puedan implementar y que puedan ser, pues, vías de ingreso y vías de negocio. Entonces, la cultura del emprendimiento está aumentando mucho, pero todavía nos tenemos que creer que lo somos, que somos un país creativo, ¿no? A nivel internacional, pero yo diría así como mensaje con cariño que lo que se ha vivido en Canarias invirtiendo, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, ¿vale? Pues creo que es una historia de éxito. Entonces, no solo hay que invertir en tecnología, ¿vale? Entonces, se ha fomentado mucho la inversión en tecnología, pero invertir en creatividad genera mucho valor diferencial. Y ahí hay ejemplos que creo que también hay conexión entre Canarias y Corea del Sur. Pues un ejemplo clarísimo es Corea, en el que, vamos, ha sido un país sin recursos naturales, en el que se han dado cuenta que el recurso fundamental era la capacidad creativa de sus ciudadanos y ha logrado tener un impacto a nivel internacional. Por lo tanto, yo diría que eso es fundamental, pero nos lo tenemos que creer y luego, pues, que haya instituciones que inviertan, porque al final todo es un tema de inversión en la creatividad, pero como potencial, el potencial que hay en España y en Canarias en concreto es altísimo. Pues muchísimas gracias. Les recomendamos que sigan a Juan Pastor Bustamante a través de sus redes, de su presencia en Internet, de sus libros. Y nuevamente, pues gracias por estar con nosotros esta tarde y compartir todas estas cosas que nos dejas con la vidilla por aquí, por las ondas cerebrales. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y poder hablar de creatividad.